Hola, mi nombre es Daniel y les voy a exponer el género thrash metal, espero les guste. My name is Donna Davis and I'm here with Metallica, the hot new heavy metal band from LA. Bueno, primero para hablar del thrash metal nos tenemos que remontar al heavy metal, porque el thrash es un subgénero del heavy. Entonces el heavy surgió en Birmingham, Inglaterra, a mediados de 1960 hasta el 70. En ese tiempo más o menos se daba como una especie de ola y era de la música hippie, y entonces era algo raro que en ese tiempo saliera una música, como digámoslo así, tan negra, tan oscura en ese tiempo. Entonces todo surgió en Birmingham, Inglaterra. Se le conoce como una ciudad oscura, negra, por la industrialización, por las minas de carbón, por las fábricas de metal. Entonces todo comenzó en 1968. El guitarrista de la banda Black Sabbath trabajaba en una fábrica de metal. Entonces un día él no tenía nada pues que hacer y lo pusieron en una máquina que cortaba y doblaba el metal. Entonces le dijeron, bueno, trabaje acá, que usted no está haciendo nada, pero él nunca había manejado esta máquina. Entonces, bueno, le enseñaron más o menos paso a paso, cosas y él aprendió. Entonces se puso él a trabajar ahí. Entonces luego él estaba doblando y cortando el metal, y en la parte de doblado él se le fue la mano, no me acuerdo si la mano izquierda se le fue, y entonces le cogió prácticamente las puntas de los dedos y se le quedaron aprisionadas. Y entonces esa máquina prácticamente le desgarró las puntas de los dedos. Y entonces fue una cosa impresionante. Él fue al médico, obviamente, y le dijeron pues que ya no tenía futuro en la música como guitarrista, bla bla bla. Pero él no se iba a quedar así. Los mismos integrantes de la banda decían, no, es que él no se va a quedar así porque nosotros sabemos cómo es él. Entonces él mismo se inventó sus propias prótesis en los dedos, no me acuerdo con qué eran, con unas tapitas, cosas así, y se inventó sus propias prótesis y le funcionaba y él tocaba y genial, pero ya después al tiempo le empezaron a doler, y entonces él decidió pues hacer como una especie de cambio de las prótesis para que no le doliera tanto. Y ya después, cuando ya se las cambió, pues quedó impresionado por el sonido que le daba porque decían pues que era un sonido distinto, algo especial, un sonido que no lo podía producir ninguna mano humana, sino que eso era, digámoslo así. Entonces digamos que Black Sabbath fue la primera banda promotora del heavy. Ellos antes tocaban blues y jazz, pero ese blues oscuro y el jazz así combinadito. Ellos tenían mucha influencia por Robert Johnson, el guitarrista de blues. Entonces un día estaba Ozzy Osbourne, el vocalista de Black Sabbath, estaba pues hablando pues con la banda, y el bajista era aficionado, y creo que todavía lo es, a la magia negra, a la brujería. Entonces Ozzy le regaló un libro del siglo XVIII, y entonces era el del siglo XVIII o XVI, no recuerdo bien. Y entonces era un libro pues antiguo, con pentagramas, cosas diabólicas, en fin. Entonces él quedó fascinado, entonces se puso a ver ese libro, pues muchas cosas. Y ese mismo día por la noche estaba durmiendo el bajista normalmente, y entonces él sintió como que un escalofrío, una sensación maluca. Entonces él se levantó y entonces él volteó la cabeza y vio una sombra parada ahí, como una de las imágenes que él había visto en el libro. Entonces él se quedó pues impactado, asombrado, y entonces él, uy, pues qué impresionante. Entonces él gritaba y gritaba y nadie lo escuchaba. Entonces, bueno, ya después al otro día él les contó a los de la banda, y cómo que yo no sé qué, y entonces Ozzy dijo, no, vamos a montar una canción que yo no sé qué, y entonces empezaron con la canción, y esa canción usted la escucha y es una canción pues bestial, algo pues muy diabólico así. ¿Por qué? Porque ellos implementaron algo que se conoce como el tritono. ¿Y qué es el tritono? El tritono, digamos que es un intervalo, digámoslo así, de cuarta aumentada o de quinta disminuida. Es un intervalo que fue vetado en épocas medievales porque se asemejaba, digamos así, como al sonido del diablo. Y esto fue vetado inclusive en la época
griega, y en todas estas épocas, romanticismo, posromanticismo, la época del barroco, en fin. Entonces eso fue vetado, e inclusive crearon escalas, no me acuerdo bien, para sacar este tritono de ahí. Y entonces ellos incorporaron de nuevo eso en esa banda, entonces sonaba, digámoslo así, sonaba como diabólico. Entonces ellos, que eran una banda de blues y jazz, iban a tocar y tenían esa canción nueva para mostrar. Entonces ellos decían, bueno, nosotros queremos mostrar esta canción, a ver si les gusta o no. Y pues era algo pues impresionante. Ellos esa canción, empiezan pues a tocar esa canción en el escenario, y entonces todos quedan impactados, unos diciendo Dios mío o cosas así, impactados, y otros pues les gustó, entonces otra, entonces cosas así. Entonces les gustó mucho esa canción, y ahí siguió surgiendo Black Sabbath con sus canciones, con su temática siempre, digámoslo así, diabólica y cosas así. Ahora prácticamente Black Sabbath fue el fundador del heavy, pero hubieron otras bandas que colaboraron. Otra de ellas fue Led Zeppelin, una banda también creo que es inglesa o estadounidense, no recuerdo bien. Led Zeppelin fue una banda también, digámoslo así, como de rockcito, combinado ya con esto que es más fuerte, pero tenía un toque como más sensual, y tenía algo, era como una especie de atmósfera especial con esa música, porque esa música era, digamos, lo contrario y con un poquito de lo que tenía Black Sabbath. Tenía eso oscuro, pero le metían sexualidad y sensualidad también. Entonces ellos empiezan pues a tocar, y a la gente también le empieza a gustar, entonces oye, ¿cómo? Que yo no sé qué. Y entonces algo muy importante acá es que el vocalista de Led Zeppelin, Robert Plant, es gay, o era gay, no recuerdo. Entonces él le mete como ese toque sensual a esto, y crea otra especie de heavy, pero con unas fusiones, como más sensual, como ya había dicho anteriormente. Entonces algo muy importante de recalcar es el guitarrista Jimmy Page, que todo el mundo lo conoce. Todo guitarrista tiene que conocer a Jimmy Page por su virtuosismo pues al tocar, y por sus melodías y todo eso. Canciones como Black Dog, Stairway to Heaven. Stairway to Heaven fue una canción que dio el paso, digámoslo así, de ellos, porque siempre era con cosas sensuales y oscurantismo, cosas así, y ya pasar a esta canción de Stairway to Heaven, o sea, Escalera al Cielo, pues algo imposible pues de imaginar pues de una banda de estas. Entonces ellos también ayudaron mucho y colaboraron para formar lo que hoy se conoce como las raíces. Otra banda que influyó mucho fue Judas Priest. ¿Por qué? Porque Judas Priest fue una banda, digámoslo así, con tendencias hippies, porque en videos que yo vi se vestían como si parecieran con vestidos, una cosa impresionante, parecían mujeres prácticamente, y con esa vocecita del vocalista, entonces más que todo le hace toque. Pero luego ellos deciden cambiar. Bueno, nosotros tenemos que cambiar nuestra vestimenta, la forma de tocar. Entonces intentaron cambiar su estilo, y el vocalista Rob Halford también es gay. Entonces esto dio también un cambio muy importante, porque él buscaba sus prendas y todo eso, pero las buscaba, digamos, en tiendas de fetichismo, de homosexualidad, cosas así. Entonces sacaba pues estas ropas, estas chaquetas con chuzos, estoperoles negras, de cuero, cosas así. Entonces un día ellos tenían que dar un concierto, entonces bueno, vamos a lanzar nuestro vestuario y todo eso. Entonces él llegó impresionante pues al concierto en una moto, en una Harley Davidson, una cosa impresionante. Entonces todo el mundo que impacta, que yo no sé qué cambio, y ellos empezaron pues a tocar sus canciones ya más progresivas y más pesaditas, y entonces les empezó a gustar, y sobre todo con la voz del vocalista. Entonces bueno, ellos fueron tocando, les fue gustando, y ya después se incorporó lo que se dice la vestimenta del heavy metalero. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo usaba las chaquetas con estoperoles, los jeans, Levi's desgastados, rotos, los tenis o botas, los Reebok, inclusive los Converse. Bueno, ahora una cosa impresionante. Otra banda que se conoce como Kiss. Kiss fue una banda estadounidense que impregnó, pues digamos así, a todo su público con
con esa puesta en escena y ese espectáculo pues tan impresionante, porque era algo que ninguna banda había hecho, pues lanzallamas, cosas impresionantes, espectáculos, el bajista Gene Simmons volando, escupiendo fuego, y él era el típico, o sea, habían los personajes, cada uno tenía su, digámoslo así, su forma de ser en el escenario. Y Gene Simmons era el diabólico, el que escupía sangre, el que volaba, la persona pues que se encargaba de percutir las cosas, pero de una manera como muy agresiva, muy emotiva, pero con su toque diabólico, ¿sí me entiende? Entonces luego ellos empiezan pues a tocar y todo eso, su puesta en escena, todo el mundo queda impresionado, uy, Kiss, una cosa impresionante. Inclusive dicen que no creían como una banda así podría tener el nombre de Kiss, o sea, beso, eso no tiene, digámoslo así, sentido. Entonces luego ellos empiezan a implementar lo que es su mercancía. ¿Y en qué consiste esa mercancía? Sacaban muñecos, sacaban camisas, un montón de cosas, y empezaron a sacar, digamos, toda su mercancía de ropa, juguetes, cosas así. Entonces empezaron a decir que Kiss se había vendido. ¿Por qué se había vendido? Porque ya no estaban haciendo música tan buena, perdón, fuera de eso no estaban haciendo música tan buena, ni siquiera estaban tocando pues como antes, ni la puesta en escena, y cambiaron un poco por la música, digámoslo así. La música disco contribuyó mucho a lo que se conoce a Kiss como en este momento, porque Kiss era una banda, digámoslo así, más rockera, y ya pues con este cambio se vuelve, digámoslo así, más comercial. Entonces dicen, no, Kiss se vendió, que yo no sé qué, en fin. Entonces digamos que Kiss también contribuyó un poco al heavy de cierto modo, hace parte como de las raíces. Bueno, luego surgió la banda AC/DC. AC/DC pues todo el mundo la conoce, o puede que algunos no, les voy a comentar un poquito. AC/DC fue una banda norteamericana, digámoslo así, de rock durito, como hard rock, que también contribuyó mucho al heavy. ¿Por qué? Porque ellos incorporaban la puesta en escena de Angus Young, el guitarrista, que tenía su uniforme de niño y representaba al típico adolescente rebelde con su guitarra y tocando, y daba un cierto toque de como de queremos ir a golpear a alguien o cosas así, pero tenía su toque también rítmico y sensual. Tenía todos esos toques que habían incorporado de bandas anteriores, como era Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, bandas así. Entonces ellos trataron de incorporar eso, pero lo volvieron como, digamos así, más rockerito, más punzante. Entonces esto les gustó mucho a la gente, entonces ellos empezaron a tocar y a tocar, y entonces muy bueno, en fin. Pero luego ellos viajan a Londres, y en Londres pasaba lo que es una oleada de lo que se conoce como el punk, y entonces eso es una de las cosas que genera controversia entre el heavy metal y el punk, que chocaban, que ay, un metalero no se puede. Además, AC/DC fue catalogado como una banda de punk, una banda punkera, cosa que ellos nunca eran y nunca habían sido. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿cómo nos van a decir a nosotros que nosotros somos punkeros si nosotros no somos eso? Sino que es que había cierta conexión entre esos ritmos y el punk. Entonces como allá había mucho punk y lo que daban en resumidas cuentas todo era punk, entonces ellos dijeron, bueno, nosotros ¿cómo nos van a catalogar como una banda punkera si nosotros no somos eso? Entonces ellos tocaron bastante para demostrar que no eran punkeros. Entonces la gente cambió su pensamiento y dijo, bueno, ellos no son punkeros, ellos tocan es hard rock. Entonces esto fue como algo, fue tomando su fuerza del punk y ya lo que es el heavy. Entonces AC/DC ayudó mucho a consolidar lo que es el heavy metal, ayudó a juntarlo y a, digámoslo así, a amasarlo bien para que el género sea pues mejor. Y como ya actualmente los 80 y a mediados o principios de los 90 se empezó lo que se llama como la mejor época del heavy, porque surgieron cosas muy importantes como creaciones de álbumes legendarios como los de Black Sabbath, en fin, salieron muchas cosas buenas, sellos discográficos, se crearon, en ese tiempo había algo que se llamaban las estaciones del metal,
¿Y qué era eso? Era, por ejemplo, casas donde vendían solo discos de metal, camisas de metal, todo sobre metal. Entonces era algo que contribuía mucho y era algo que los mismos compañeros o los mismos amigos creaban ellos para su propio beneficio. Entonces esto ayudó mucho a que surgiera de nuevo el heavy metal, como es ahora hoy en día, y lo que ayudó a que mejorara drásticamente. Bueno, pero entonces después surgió algo que es catastrófico para el metal, que salió otro género, pero que hizo que lo opacara mucho, que lo volviera como muy, digámoslo así, muy gay, y este género fue el glam metal. ¿Y qué es el glam metal? Es, digamos, hard rock, pero un poquito más suave, con tendencias más, digamos, de la música disco y cosas así. Entonces, este género hizo que el heavy metal se viera como algo homosexual. ¿Por qué? Porque se vestían como mujeres, se utilizaban ropa apretada, entubados, camisas de colores, casi todos eran rubios o se teñían, el pelo alborotado, maquillados, parecían mujeres. Uno ve las carátulas de los álbumes de los papás de uno o los ve en internet y parecen mujeres. Entonces esto ofendió mucho a los heavy metaleros y sobre todo a Black Sabbath. Los hizo enfadar mucho sobre esto. Entonces ellos dijeron, bueno, pero ¿qué clase de metal es esto? Esto no es lo que nosotros hicimos. Pero ya luego sale una cadena o un programa musical de televisión que se llamaba y se llama MTV. ¿Qué pasó con MTV? MTV primero era, digamos, un canal promotora de música. Entonces ahí todas las bandas tocaban, pues hacían sus grabaciones o montaban sus videos, y entonces ya en ese tiempo digamos que lo buena onda era montar un video en MTV. Toda banda de glam o así tenía que montar su video en MTV. Inclusive cuentan por ahí en un documental que era tanta, digamos, el fanatismo a MTV, que ellos formaban bandas y hacían canciones nada más por salir en MTV, no porque les gustaba la música o cosas así, nada más por eso, imagínense. Entonces MTV dio un cambio radical y hizo que inclusive bandas anteriores del heavy metal se dieran a conocer por todo el mundo. Entonces se convirtió en un género global. Ya todo el mundo escuchaba heavy, los jóvenes escuchaban heavy en los bares, entonces era algo muy bueno. Pero llega este género, el glam metal, y entonces lo que hace es opacar esto, porque ya los hace ver como homosexuales. Y entonces ya inclusive sustituyen las guitarras eléctricas por tocar acústicamente. Todos ya tenían que tener banda que se respetara, tendría que tener su canción acústica. Está como Stream, Skid Row, y infinidad de bandas, Guns N' Roses, etc. Motley Crue. Entonces luego empiezan como, digamos, a opacar el heavy metal, a volverlo como que pisoteándolo, haciéndole pues así, sabiendo que es el género pues principal que se debe resaltar. Y entonces luego llegan y hacen esto con el heavy, sale ese glam metal y entonces pum, lo opaca, y entonces quedamos en nada. Entonces, ¿sí me entiende? Entonces ahora, después de esto, imagina, después de esto sigue algo peor, y entonces se crea lo que es la música disco en sí. Todos conocemos la música disco, el típico afro, la camiseta o camisa acá con el cuello alto, los pantalones entubados y acá bota ancha, las plataformas, el vestuario y el típico bailadito y cosas así. Entonces sale esto digamos que así, a la escena musical, y entonces eso enfada a todo el mundo, porque pues la música disco decían en ese tiempo que a los heavy metaleros le era algo que le chocaba demasiado. Perdón, estoy hablando rápido. Era algo que le chocaba demasiado, entonces esto creó mucha controversia, y entonces fue algo que no gustó en ninguna parte, solo a los que les gustaba pues, digámoslo así, la música disco. Bueno, entonces aquí ya llegamos a la parte, digamos, más resumida, pero a la que de verdad deberíamos estar, y es el thrash metal. El thrash metal es un género derivado del speed metal, que es supremamente rápido y que es, digamos, caracterizado por su sonido de guitarra eléctrica, que es esa guitarra rasposa, ¿sí me entienden? Entonces ese
tipo de guitarra rasposa que caracteriza el heavy. Quiero aclarar algo, esperen un momento. Y es que el thrash metal se copia así. No sé si puedan ver ahí. Thrash metal se copia así, no así. Porque este thrash metal significa basura. Y entonces al principio ellos decían, bueno, nosotros no podemos decir thrash, así como suena, porque eso es basura. Entonces muchos thrashers decían así y lo escribían así, entonces bueno, eso es basura. En cambio este thrash de acá arriba significa azote o paliza, debido a los pogos y así, inclusive al pajueleo y el modo de ejecutar la púa ante la cuerda. Entonces se copia así y no así. Valga la aclaración, porque entonces es un género que recoge las fusiones y lo que es la esencia del heavy y lo transforma y lo hace más pesado, lo hace sumamente veloz, más pesado, con más, digámoslo así, más improvisación, más estilos, un montón de cosas que hacen que el heavy se vea otra vez resaltado, pero ya se convierte en thrash, en su subgénero, y que crea algo muy bueno. Hay 4 bandas principales que creo que todo mundo, todo metalero las conoce, y son Megadeth, Metallica, Slayer y Anthrax. Estas son las 4 pilares del thrash, o los Big Four del thrash, por ahí no sé si han oído ustedes. Bueno, entonces primero empecemos a hablar por Metallica, que es la banda pues digamos más importante acá. Bueno, Metallica es una banda estadounidense que surgió más o menos en 1963 o a mediados del 64, formada por, digamos, primordialmente fue por Dave Mustaine, Lars Ulrich y los otros 2 integrantes, no me acuerdo el nombre, disculpen. Entonces esa banda fue la fundadora, digamos, de lo que es el thrash, porque sin ellos no se hubiera podido lograr esto. Ellos incorporaron sonidos del heavy pero volvieron más veloz, y entonces ya todo el mundo escuchaba Metallica y era lo más veloz que se podía escuchar. Usted escuchaba Metallica y ahí fue madre, era lo más veloz que usted podía escuchar. Entonces esta fue una banda muy importante para lo que se conoce hoy como el thrash metal, porque dio, digamos, como paso a paso y formó lo que se conoce hoy pues como el thrash, pero de una manera muy, digamos así, crossover. Bueno, entonces ahora hablemos de Megadeth. Megadeth fue una banda formada por Dave Mustaine principalmente, porque a Dave Mustaine pertenecía a Metallica, pero lo echaron porque era muy alcohólico, bebedor y problemático. Eso es una peor combinación para una banda. Entonces lo echaron, estaba todavía borracho, lo montaron en un bus y se fue. Y él se despertó pues rabioso. Imagínense uno que está en una banda y que lo echen, y pues algo impresionante. Entonces él forma Megadeth. ¿Y a dónde sale el nombre Megadeth? Megadeth sale de que él está viendo una revista y entonces sale una sección de político y todo eso, y sale un nombre que Mega Muerte, que significa pues que estaban matando a muchos congresistas y cosas así. Entonces él ve eso y bueno, ese puede ser un nombre para mi banda, pero entonces él lo abrevia y en vez de Megadeth, o sea Mega Muerte, le dice Megadeth para abreviarlo. Entonces esta banda se formó y ya pues es otro paso en el thrash, porque ya tocaban supremamente más rápido, porque Dave Mustaine con la venganza que tenía contra Metallica, por digámoslo así, cada álbum que sacaba Metallica, Megadeth lo superaba, tenían que tocar más rápido. Él decía, no, ellos sacaron esto rapidísimo, nosotros tenemos que sacarlo más rápido. Y esto fue algo que ayudó demasiado digamos, a la banda y al género, porque lo transgredió, o sea, lo exaltó más, porque lo hizo más potente, más feroz. Inclusive dicen que las canciones de Megadeth son tan rápidas las primeras y tan veloces que un guitarrista le da dificultad para ejecutarlas, en un nivel muy alto de dificultad. Entonces esta banda también contribuyó mucho en esta escena. Bueno, ahora hablemos de Anthrax. Anthrax fue una banda, digámoslo así, también de thrash o de crossover thrash. ¿Por qué? Porque ellos ya empezaron a fusionar, digamos, a la escena con el rap, perdón. Empezaron a fusionar cosas de rap con metal.
ya ahí salió el rapcore, ya después fusionaron con el punk, salió el hardcore y ya lo que se conoce como el nu metal o el nuevo metal. Entonces fue algo, digamos, que cambió mucho porque ya lo hizo más como punk, más rápido, pero ya también más melódico, entonces generó algo supremamente genial, cosa que es un paso muy alto de que el punk y el heavy o el thrash se fusionen. Eso es algo, pues, algo nuevo, es una mejora muy buena. Entonces esta banda incorpora todos estos sonidos y crea estos estilos y sale de ahí el hardcore, el rapcore y estos géneros. Entonces esta banda también fue una fundadora del thrash y digámoslo así, uno de los pilares fundamentales para que este género sea lo que hoy es. Slayer. Slayer es una banda obviamente también de thrash, pero también con tendencias death. ¿Por qué? Porque tiene su temática y su ideología, digamos así, satanista, igual que tenía Black Sabbath. O sea, ellos reincorporaron ese sonido, esas cosas, pero también incorporaron cosas del punk, un poquito. Entonces incorporaron todos estos géneros y todas estas, digamos así, subdivisiones musicales y lo juntaron y crearon lo que era anteriormente Black Sabbath, pero un poco más pesado ya en el thrash. Entonces esta banda también contribuyó demasiado y, digámoslo así, fue uno de los pilares, uno de los 4 pilares, digamos, el segundo que más sobresale ahí, porque incorpora de nuevo esa temática diabólica y satanista que, digámoslo así, complementaba al heavy. Bueno, entonces estas bandas fueron las fundadoras y fueron las productoras y las que amasaron el thrash desde sus inicios y hicieron pues que se conozca como lo que hoy es. Todo metalero, buen metalero, tiene que conocer estas 4 bandas para escucharlas. Para escucharlas no, para poder comprenderlas, perdón. Entonces estas bandas forman este género y esa especie de atmósfera especial, porque eso es una cosa rapidísima y eso es una emoción que uno siente cuando uno está en un pogo, porque yo ya lo he estado, y en un mosh, y es gente, o sea, tocan y esos son, digamos, golpeándose o así, pero no golpeándose que te va a dar duro, sino hay veces sí, pero sino más que todo liberando la energía, y eso es una cosa impresionante. Y entonces esto se da porque, o sea, por la rapidez de eso y por liberar las energías que tienen dentro. Entonces todos los músicos del thrash dejaban en la parte de las canciones algo que se llamaba la parte del mosh, y entonces era una parte donde tocaban rápido, les decían, me disculpan, tocaban rápido de puta madre, y entonces tocaban supremamente veloz, la guitarra casi cito que la guitarra echa humo pues. Entonces tocaban súper rápido y entonces ellos incorporaron, digámoslo, este baile, y es algo que caracteriza, digamos, al thrash metal.